Bienvenidos sean todos a Vive Bien, un programa donde dialogamos, intentar conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y desde la mesa de diálogo están saludándoles también los pastores Vladimir Polanco, Gamaliel Grano, Adán Digui y su servidor, el pastor Herrera. Y estamos contentos de que estén con nosotros, especialmente en esta jornada que estamos dedicando a repasar ideas interesantes que estamos encontrando en el libro titulado Dedicados a la Tarea, de la autoría del pastor Filiberto Verduzco, que tiene como centro la propuesta de entender por qué la iglesia necesita tener un sólido sistema financiero. Y más que la iglesia, cada uno de nosotros en particular y cada familia que está acá puede encontrar principios que le ayuden también a entender esos temas relacionados. Pastor Vladimir, seguimos adelante en esta jornada. Uno de los aspectos claves de este capítulo es precisamente que Dios es el gran proveedor. Estamos en el capítulo 5. Capítulo 5. Muy Y bien. yo creo que ese concepto es sumamente importante, sobre todo para las familias. Sobre todo para la familia, el concepto de Dios es el que provee. Así es. A veces los que somos cabeza de un hogar podemos en algún momento sentir, aquí las cosas suceden porque yo trabajo, aquí las cosas suceden porque me va bien en el negocio, pero este capítulo va a tratar de poner las cosas en su verdadera perspectiva, dejando muy claro que el principal proveedor de la familia humana es Dios. Y yo quiero que veamos eso en algunos pasajes bíblicos. El primero, en Génesis 22:14. Dios está pidiéndole algo grande a Abraham y entonces ustedes conocen la historia. En el versículo 14 se dice así: a ese lugar Abraham le puso por nombre el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice en un monte el Señor proveerá. O sea, es muy claro. Dios fue el que buscó la solución al problema que tenía Abraham y le ofreció una alternativa al tema del sacrificio de Isaac. Salmo 3:5. Esta declaración a mí me gusta mucho porque estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un hombre poderoso. Que tenía todo resuelto. Que lo tenía todo. Y el rey dice, David en el Salmo 3:5, dice: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. O sea, hasta algo tan fundamental como dormir y despertarme, dice David, eso es Un la regalo de obra Dios. maravillosa de Dios. Me hizo recordar, Pastor Vladimir, de una historia que yo escuché por ahí de un niño, ¿no? Que no tenía zapatos para ir a la escuela su primer día, ¿no? Y la mamá lo despierta porque alguien milagrosamente trajo unos zapatos y le dijo: ven para que te los mida. No, dice, si el Señor conoce mis medidas, yo lo pedí, ¿no? Esto aplica a una familia, ¿no? Cuando a veces vamos a la cama, no hay para la renta, hay necesidades financieras, hay una perspectiva triste de salud. Qué maravillosa promesa. Correcto. Qué maravilloso. Salmo 71:5, Salmo 71:6, perdón. El mismo David dice: en ti he sido sustentado desde el vientre. Del vientre de mi madre, tú fuiste el que me sacó, para ti será mi alabanza. Estos tres textos ponen de manifiesto a un Dios que actúa en la vida diaria, proveyendo para la vida diaria. Amén. Un Dios que provee mientras yo estoy durmiendo, es lo que dice el Salmo 3. Tremendo. Pero ahora dice el Salmo 71, yo no había nacido, Y ya Dios. estaba en el vientre de mi madre y ya el cuidado y el Dios estaba activo proveyendo para mi vida. Y otro pasaje, Pastor Roberto, antes de que tú me leas un texto muy importante, es el Mateo 6:11, donde Cristo dice: en tu oración, tú tienes que orar así: Padre, danos el pan nuestro de cada día. Lo que indica entonces que yo entiendo, cuando me siento a la mesa a disfrutar de un buen desayuno, de un buen almuerzo, de una buena cena, es el Dios que me está dando. Eso con lo que yo estoy ahora sustentando mi cuerpo. Estamos hablando, Pastor Vladimir, probablemente de una de las ideas fundamentales cuando se trata de vivir bien, ¿no? Entender
de dónde viene nuestro socorro, nuestra provisión. Y estas maravillosas ideas bíblicas que usted ha presentado muestran claramente ese énfasis bíblico en esa idea. El que provee es Dios. Ese es su nombre, esa es su naturaleza. No es que Él lo hace de vez en cuando, o cuando la economía está bien, o cuando yo me porto bien. Dios es proveedor. Sustenta siempre, ¿no? Siempre. Y hablando de sustento, usted leyó varios versículos del Antiguo Testamento, pero y bueno, y también en el Nuevo Testamento, en Mateo, porque es una idea que corre toda la Biblia. El apóstol Pablo, uno de los hombres que más escribió, era un convencido completo de que Dios es quien no solo creó todo, sino que mantiene todo funcionando. Cuando él escribió la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 16 y 17, dijo, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean invisibles o visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta, vamos a decir, lo macro, los planetas en sus órbitas, y lo micro, lo que, maravilloso, que nosotros vivimos aquí. Incluso podemos decir que si tuviéramos un microscopio y mirar cómo nuestras células se mueven o cómo en el cuerpo se desarrolla o cómo se mantiene el cuerpo humano, ahí también el Señor, vemos su provisión de vida, su sustento, de salud. En todas esas pequeñas cosas podemos ver el sustento. Me hizo recordar Salmo 34, ¿no? En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque estas promesas en la historia, Antiguo, Nuevo Testamento y ahora en nuestra época posmoderna, pues vivir confiado, me parece que es un sistema de vida que tenemos que aprender a depender. Y una de las cosas que seguramente impactan muchas familias que nos ven, hermanos de la iglesia y personas que están tratando de vivir en este mundo haciendo lo mejor, una de las cosas que más les impacta es precisamente el tener la seguridad de que las cosas van a estar ahí, ¿no? De que voy a conseguir lo que necesito, de que no voy a perder lo que tengo. Y yo creo que cuando Dios se retrata tan claramente como proveedor, está tratando de indicar, especialmente en esas palabras de Pablo, lo que uno mira es, hay un diseño original. Dios es el creador. Y Pablo quiere que sepa que el que creó, el que hizo todo como es originalmente, también se ocupa de que las cosas funcionen adecuadamente, de que se pueda vivir en este mundo, a pesar de los problemas, las dificultades, de la violencia, de la economía, de la pandemia, de lo que sea. Más allá de todo eso, no debemos nunca olvidar que hay un Dios atento, pendiente, que provee para tu familia, para ti, para su iglesia, para todos nosotros. Apoyando esa idea, pastor, hay aquel pasaje de Mateo 7, acuérdense ustedes que dice, si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, es la imagen que nosotros tenemos de Dios, que la aplicamos en asuntos prácticos, ese amor por nuestra familia, por nuestros hijos, llevar el sustento diario, y a veces nos agotamos, nos cansamos, pero amamos tanto a esa familia que queremos que todo salga bien. ¿Cuánto más? Nuestro Padre que está en el cielo, claro, Él proveerá. Yo tengo una pregunta para ti, Pastor Vladimir. En este tema de cómo Dios nos provee y que es una provisión constante, ¿no? Porque el propio Cristo nos mandó a decir, todos los días dame mi pan, todos los días. Es constante, es constante. Y es antes de nosotros, es una cosa increíble. Pero uno se pregunta, ¿por qué Dios dedica tanto tiempo a asegurarse de estar ahí, de ayudarnos, de proveer? Y te hago la pregunta, y quiero incluir en esa pregunta una declaración que hizo Cristo, para que tú me ayudes a entenderla y a todos los que están con nosotros hoy en el programa. En Mateo 24, 25, Jesús planteó esta pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, la casa del Señor, para que le dé el alimento a tiempo? ¿Qué tiene alguna relación esa pregunta de Cristo
con el tema de la provisión de Dios que estamos discutiendo? Ya, uno de los pasajes que el autor del libro menciona aquí es el Salmo 104. En el Salmo 104, 27 se usa una frase similar a la que menciona Jesús aquí en Mateo 24, 45, donde Dios dice que Él es el responsable de dar comida a su tiempo a todos los seres vivos. Pero ahora Jesús toma esa expresión y se la aplica a sus mayordomos. Entonces Jesús dice, un mayordomo fiel es el que yo puse en la casa, ya sea en la familia o en la iglesia, para que él sea el responsable de dar alimento a su tiempo, lo que indica que cuando Dios cumple su papel como proveedor mío, Él a mí también me está haciendo un proveedor. Wow. Entonces, pero yo no soy un proveedor porque genero riquezas. Deuteronomio dice que no, la riqueza la genera Dios. Lo que pasa es que cuando Dios me provee a mí, cuando Dios me da a mí alimento a su tiempo, ahora yo estoy en condición de a la casa del Señor servirle también alimento a su tiempo. ¿Cómo puede una persona proveer alimento a la casa de Dios? Bueno, Malaquías 3.10. Vamos a leer Malaquías 3.10. Un pasaje bíblico muy conocido dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Okay. O sea, cuando uno arma ahora el rompecabezas, uno se da cuenta, Dios es el gran proveedor. Me dio a mí. Ahora, ¿para qué Dios me dio a mí? Y volvemos otra vez al tema que hemos resaltado varias veces en este programa. Dios no me da para que yo acapare y sea egoísta. Dios me da a mí para que ahora yo sea un medio, una bendición para dar a otros. Y entonces, cuando Dios me provee a mí, es mi responsabilidad como mayordomo del Señor pensar, alguien más será bendecido por mi provisión. Y entre ese alguien más está la iglesia. Por eso Malaquías usa la misma expresión. La misma. Si ya Dios te dio alimento a su tiempo a ti, si ahora tú eres un siervo fiel y prudente porque vas a alimentar a la casa de Dios, entonces, ¿qué tú tienes que traer a la casa de Dios? Tus diezmos y tus ofrendas, porque de esa manera tú estás contribuyendo con la obra de Dios de lo que el mismo Dios ya te dio a ti. Esto me hace recordar, qué bonito cuadro, ¿no? El de el proveedor me provee y me hace proveedor. Tremendo. Me hizo pensar, ¿no? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cualquiera de los padres dirían, oye, espérate, vamos a cruzar el desierto. ¿Qué vamos a comer ahí? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Qué estás loco, Moisés? Exacto. ¿Dónde vamos a tomar agua? Exacto. El libro de Nehemías 9:15 dice, les diste pan del cielo para saciar su hambre. Y tenían sed, abriste agua, sacaste agua de la roca. Oh, wow. Uno piensa, yo te voy a dar desde el cielo. Pero en uno de los programas que hemos mencionado, ahora Dios les dice, vengan, colaboren para la casa, vamos a construir un santuario. Digo, estoy vinculando, ¿no? Correcto. La manera tan interesante como Dios nos involucra y nos dice, yo te doy, ahora tú. Es un círculo virtuoso, ¿no? Sí, correcto. Ahora tú dame, ¿no? Esto es maravilloso. Es una responsabilidad, ¿no? Vamos otra vez a la imagen de la familia. Dios nos da y tenemos ese gozo, ese privilegio, ¿no? De compartir. Primero ahí en el hogar con nuestros, no sé quién de vosotros, de los que estamos aquí o de aquellos que nos vean, llega a la casa y ¡ay, qué pesar!, ¿no? Dejar aquí en México decimos el chivo, ¿no? Dejar esto aquí en la casa, ¿no? Debiera ser un privilegio, un gozo, alegría, llegar y compartir. Esa es una imagen de un verdadero hogar. Recuerdo una ocasión que mi padre me contrató para trabajar, ¿verdad? Y al fin de la semana me dijo, pues te voy a pagar tanto. Recuerdo aquellos años, 100 pesos. Diezmo y ofrenda. Mi madre siempre fue muy cuidadosa, ¿no? De instruirme. Pero después de eso me dijo algo interesante, Pastor Vladimir. ¿Y cuánto me vas a dar a mí? O sea, el proceso de darle un hijo al padre, ¿no? Y qué importante que nosotros los padres enseñemos a nuestros hijos ese mecanismo, porque esto los habilita para la vida. Correcto. O sea un empresario, sea un padre de familia, te enseña que el proceso es recibes, tienes una profesión, tienes ingreso, das, distribuyes y luego enséñales a ellos mismos, porque Dios hace lo mismo. Dios no necesita.
pero Él me enseña y me dice, ¿cuánto me vas a dar a mí? Correcto. Y saben, queridos compañeros, como decía hace un momento el pastor Adán, uno conecta cosas, ¿no?, mientras conversa. Alguien podría decir, no, pero en mi casa se come, hay ropa y hacemos las cosas porque yo trabajo, porque yo traigo las cosas acá, pero la perspectiva que hemos estado viendo hoy es que en realidad, aunque trabajamos, eso es parte de la bendición de Dios. La vida, la salud, los talentos, nos da la fuerza, el nos trabajo, da la energía, salud. Y Dios es el gran proveedor, ¿no? Y se vale que todos querramos que Dios provea para nuestra familia, para nuestra casa, pero lo que estoy aprendiendo también es que Dios, como el gran Padre de la humanidad, también tiene su casa. Y Él dice, debe haber alimento en mi casa, así como quieres que haya en la tuya, así como te gusta la idea de que yo provea para ti, y lo hago. Pero también quiero que sepas que cuento contigo para que proveas para mi casa. Y no estoy mandándote a buscar donde no hay, es de lo que yo te proveo. Es increíble, ¿no?, ese concepto. Sí. Porque Dios pudiera Él mismo decir, yo soy el proveedor de mi casa. Claro. Y yo me encargo de mi casa. Claro. Pero entonces Dios viene y dice, no, Vladimir, yo te escojo a ti. Sí. Te doy a ti y ahora tú eres el responsable de que en mi casa haya alimento. O sea, es un cuadro que realmente, humanamente hablando, uno no puede comprender. Porque, o sea, Dios espera, Él me da a mí y ahora Él viene a su casa y dice, ¿por qué no hay comida en mi casa? Pero Vladimir, tú eres el responsable de traerme la comida en mi casa. Claro. Entonces, ¿dónde está el siervo fiel? ¿Cómo el gran proveedor al mismo tiempo depende, ¿no? en un siervo fiel y prudente? Tremendo. El desafío que sintió David cuando vio su casa, un palacio, y dijo, mi Señor no tiene casa. Sí. Es el desafío. Quería hacer el templo. ¿Qué magnitud tiene la casa? La iglesia en la actualidad. Bueno, es interesante que cuando Dios dice hay alimento en mi casa, está hablando de su obra en el mundo. Sí. En el caso de la iglesia adventista, que es la que nosotros conocemos, cuando hablamos de esa institución, estamos hablando de que Dios pide que haya alimento para sostener más de 90,000 iglesias, Wow. más de 20,000 pastores ordenados, más de 300,000 empleados, más de 9,400 escuelas, 118 universidades, 227 hospitales y sanatorios, 133 asilos, 633 clínicas y dispensarios, 16 centros y medios de comunicación, 60 casas publicadoras, más todos nosotros que todos los días estamos esperando que el Señor nos provea. Para todo eso, Dios dice, hay alimento en mi casa. Ahora vamos a pasar, pastor, de lo colectivo como comunidad, que lo hemos visto en otras ocasiones, ahora lo que está pasando individualmente, el milagro, así como el maná, el milagro del viernes, que tenían que tomar 2 porciones para el sábado, que no se echaba a perder, no se usanaba el asunto. Ahora, ¿cuál es el milagro? Y me gusta mucho una cita del pastor Verduzco que dice, pero para mí el principal milagro no es lo que damos, sino que demos. Y me gusta eso porque es una frase irónica, pero el asunto muy aquí bien hecha, ¿no, Gama? El milagro es lo que sucede con nosotros y también lo que sucede el sábado, porque ocasionalmente es el día cuando nosotros nos presentamos no con las manos vacías, sino con las manos llenas. No importa el monto. Y el milagro es que nuestro egoísmo se expone. ¿Sí? Nosotros podemos decidir, nadie por su propia cuenta, aquí me sobra el dinero, a carcajadas voy y esto. No, siempre se hace un análisis interno, ¿no? ¿Será que me alcanza? ¿Será que puedo? ¿Avanzo por fe? Ese milagro es un milagro que sucede cada semana. Cada semana tenemos que enfrentar eso y es que el egoísmo está muriendo. Ese es el milagro más grande que sucede cada sábado. Y es un milagro que depende de los siervos fieles y prudentes. Así es. La iglesia adventista no cuenta con grandes donantes y que todo este esquema administrativo que tú mencionaste depende de 14 donantes, depende de que un multimillonario... No, un gobierno, no. Depende de que cada hermano de esta iglesia sea fiel y prudente. Que cada hermano de esta iglesia entienda, Dios me puso a mí aquí para yo traer alimento a la casa del Señor. Entonces, ya aquí no es en función de la cantidad que yo traigo, sino del privilegio que Dios me está dando a mí. Por eso es un asunto de todos. Bueno, saben que
esa idea del maná que mencionó Gamaliel a mí me impacta mucho, ¿no? En el desierto, lo que Dios dijo, aquí no hay comida ni hay donde comprar. Yo les voy a mandar el alimento del cielo. Cada día tomen el alimento, lo que necesiten, no guarden. ¿Por qué Dios no quería que guardaran? Para que dependieran constantemente de su milagro provisión. diario. Un milagro diario para nosotros. Pero el viernes le decían, ese día pueden tomar para el viernes y para el sábado, porque el sábado no voy a mandar. Y si la guardan no se va a dañar. Algunos que nunca creen guardaron el lunes, el martes, el miércoles, pero la guardaron y se dañó, se pudrió. Y entonces se dieron cuenta que debieron hacerle caso a Dios. Pero el viernes todo lo que guardaron, el sábado estaba muy bien. Así que semanalmente Dios hacía un milagro. Correcto. Para mostrarles, si ustedes confían en mí, yo voy a hacer el milagro diario de proveerles. Como una Pero vacuna. semanalmente hago el milagro y ustedes confían en mí diariamente. Y todavía la obra de Dios sigue con ese sistema. Semanalmente Dios hace un milagro. ¿Cuál? El de tocar corazones. Y vamos ahí todos y devolvemos nuestros diezmos, llevamos nuestras ofrendas. Confiamos en Dios. Semanalmente. Y diariamente Dios cumple. Correcto. Proveyendo para tu familia, para su iglesia, para todo. Yo veo una bendición cuando nuestros hijos nos ven. Que sacamos una plumita, sacamos un sobrecito, Sí. ponemos el nombre y ellos dicen, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy dando mi diezmo, mi ofrenda. Yo también. Creo que esa es la garantía de Amén. seguridad para la nueva generación. ¿Cuál sería ese último pensamiento, pastor, acerca del milagro semanal que quieres compartir? Una cita de Dios nos cuida. Muy bien. Nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de proveer a nuestras Gloria a necesidades, las cuales nosotros ignoramos completamente. Tremendo. Pastor. Ahí voy yo. Cada sábado Dios obra un milagro al transformar nuestro carácter, al hacernos menos egoístas. Wow. Nadie podrá entrar en el cielo si no aprende a despojarse de la fea mancha del egoísmo. Gracias, amigos, por esos pensamientos que tienen el potencial de ayudarnos a vivir bien. Y a usted que ha estado ahí con nosotros, no lo olvide, usted no está solo. Su familia no está desamparada. No estamos aquí en este mundo en un callejón sin salida. Hay un gran proveedor que nos ama, que es todopoderoso. Y Él tiene esa naturaleza, esa disposición de proveer siempre para nosotros. Pero ese todopoderoso, al mismo tiempo, se hace humildemente vulnerable y nos dice, quiero que me ayude a que haya alimento en mi casa. De lo que te doy, devuelve la parte. Porque al hacerlo así, Dios quiere que nos parezcamos a Él. Que por un momento seamos proveedores como Él es. Y así nuestro carácter se va haciendo semejante al de Él. Ojalá que esa sea la experiencia de todos nosotros. Vamos a orar y a pedírselo al Señor. Querido Padre, muchas gracias por estas ideas maravillosas que encontramos en tu palabra. Y gracias porque siempre estás ahí. Siempre estás ahí. Ayúdanos también a siempre ser agradecidos, ser prudentes y ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.